Bienvenidos todos a una nueva masterclass de nuestra rama de fútbol. Esta vez tenemos con nosotros a Diego. Diego forma parte del equipo de Wingway. Bueno, como podéis ver en nuestra plataforma y todos nuestros alumnos en su aula virtual, gracias a una alianza entre Zenit Sports y Wingway, todos nuestros alumnos pueden disfrutar de distintas oportunidades en esta plataforma y por ello hemos creído que era interesante que hoy Diego estuviese con nosotros para mostrarnos desde dentro qué es Wingway, cómo funciona y esta vez, bueno, un poco enfocado a esa parte de, aunque también para entrenadores, de analistas, que seguro estáis muchos por aquí, podáis, bueno, ver desde dentro cómo esta herramienta puede sumar a vuestro día a día. Entonces, nada, Diego, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias otra vez y desde este momento todo tuyo. Genial, María. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada poder compartir este rato con vosotros y poder presentar un poco la herramienta con la cual alumnos de Zenit pueden disfrutar eh, con ella. Bueno, yo soy Diego, formo parte del equipo de Wingwave. Wingwave es una herramienta de gestión para entrenadores y para analistas desarrollada por profesionales del fútbol. Entre ellos, este proyecto no tendría sentido sin mi hermano, que se llama David Rodríguez y es entrenador de fútbol profesional. Y juntos hemos ido desarrollando lo que creemos que es una herramienta de gran utilidad, como digo, tanto para entrenadores como para analistas. Vamos a ver en el día de hoy, sobre todo vamos a centrarnos en las funcionalidades que serían para el rol de analista, pero antes de ello vamos a presentar un poco qué posibles funcionalidades puede tener también para entrenadores. Si hay entrenadores que nos están escuchando y nos están viendo, pues que también sepan que existen funcionalidades más dedicadas a la gestión para poder trabajar con ello. Tiene distintas funcionalidades, como digo, de gestión, de análisis, de bibliotecas de recursos, tareas, evaluación de jugadores. Y luego, sobre todo, hay una parte muy importante que no la vamos a ver en este vídeo, pero que tiene que ver con la comunicación entre miembros del staff, incluso eh, comunicación entre grupos de analistas, como vamos a ver después, mediante un planner que nos permite gestionar tanto de forma individual como en grupo qué tareas de análisis podemos realizar, tanto a nivel de jugador, equipo, partido, etcétera. Eso sí que lo vamos a ver después. Y creemos que es súper relevante y que quizás nos diferencia de otras plataformas el hecho de potenciar esa comunicación y ese contexto de equipo en el día a día. Como digo, principalmente los dos roles que tenemos son para entrenadores y para analistas. Y para entrenadores, pues tenemos toda la parte de gestión de bibliotecas, recursos, calendario. Y el plan top también incluye todas las funcionalidades de análisis que tenemos disponibles y que vamos a ver hoy, ¿vale? Todo ello, algo también que está súper de moda hoy en día, que es la inteligencia artificial. Tenemos una inteligencia artificial propia que la hemos ido incluyendo en distintas partes de la aplicación, de la plataforma, para ayudarnos a obtener conclusiones, redactar informes, encontrar información mucho más rápido. Y luego al final de este vídeo vamos a presentar un producto nuevo dentro de la propia plataforma que se llama Atlas, está impulsado por IA también y tiene que ver con una forma nueva de hacer scouting centrado en mapas. Y es algo que lanzamos esta semana y que vamos a aprovechar también para presentaros y para que podáis jugar con ello, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar directamente ya en la plataforma con una cuenta de analista para que veamos, ¿vale? Una vez que estamos dentro de la plataforma, tiene esta pinta. En primer lugar, tenemos un menú en la izquierda donde podemos ver las distintas secciones de análisis que vamos a analizar. Entraremos principalmente hoy en esta sección de aquí de análisis de cómo analizar un jugador con Wingwave, cómo analizar equipos, que es una forma similar.
cómo analizar un partido y cómo realizar un shadow team, que básicamente es el típico 11 tipo que puede servir para como cartera de posibles fichajes o a jugadores a analizar en el futuro, ¿vale? Y luego también pasaremos un poco por el planner, que es lo que os he comentado antes, para lo que viene siendo la gestión del día a día, asignación de análisis, tareas, etcétera. En la parte de arriba hay una barra con toda la parte de comunicación, chat, notificaciones, en el caso de tener un equipo o jugadores conectados a esta cuenta para hacer un análisis de desarrollo individual, que también la plataforma lo permite, y cambio de idioma, que tenemos la plataforma traducida a 5 idiomas distintos, se puede trabajar con cualquiera de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por el primer tipo de análisis que se puede realizar dentro de WinWave. Aquí en el dashboard, como vemos, los 4 bloques principales de análisis que podemos realizar. Y vamos a entrar en la parte de análisis de jugador, tanto desde aquí como desde aquí. ¿Vale? WinWave cuenta por defecto con un catálogo de jugadores de distintas categorías. En total tenemos ahora mismo unos 43.000 jugadores y el objetivo final de año es llegar a 100.000, con distintas competiciones que las dividimos por competición de club y competición de selecciones. ¿Vale? Ahora que viene el Mundial, eh, ya hay analistas en activo utilizando la plataforma que van a utilizar para hacer análisis de selecciones en el Mundial y bueno, creemos que puede ser una herramienta que puede ser útil para ello. Pero si vamos a clubes, por ejemplo, en España, aquí podemos ver las distintas categorías. Tenemos catálogo hasta tercera ref, que suele ser categorías de las cuales otras plataformas no tienen acceso a estas categorías por debajo de primera o segunda ref, y puede ser interesante a la hora de realizar análisis centradas en las categorías. Entonces, una vez que, por ejemplo, detectamos un jugador que nos interesaría analizar, le podemos añadir a nuestra cartera. Aquí añadir jugadores, ¿vale? Y esto lo que haría es añadirlo a nuestra sección de mis jugadores, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es la cartera de mis jugadores. Dentro de esta de esta sección podemos ordenar o clasificar los jugadores por carpetas, por ejemplo, en defensas centrales, porteros, cualquier categoría que se nos ocurra, podemos ordenar aquí nuestros jugadores con variables que ya vienen por defecto, como la posición, pie, fecha de nacimiento, grupo de edad, si tiene análisis o no em, asociados, etcétera. Y luego pues podemos realizar distintas acciones, como directamente analizar o cambiar de categoría desde esta misma vista. Evidentemente, puede haber casos en el cual no tengamos el jugador o jugadora que nosotros estamos interesados en analizar, y crearíamos el jugador desde este botón de aquí. Podríamos generar directamente el jugador, creamos y le asociamos la información, generamos el equipo, le asociamos un equipo, etcétera, con toda la información, y quedaría directamente guardado en esta sección de mis jugadores. ¿Qué se necesita para realizar un análisis de jugador? En primer lugar, una plantilla de análisis. Entonces, a la hora de generar un nuevo análisis, iríamos a esta sección de plantillas y generaríamos una nueva plantilla. Algo importante a destacar aquí es que desde WinWave ofrecemos dos tipos de métodos para generar plantillas de análisis. Una, que puede ser la creación dirigida, que básicamente consiste en, utilizando variables ya predefinidas por nosotros, ayudamos a los analistas a elegir variables técnico-tácticas, ataque, defensa, etcétera, para generar su propia plantilla. De forma que esas variables ya vienen definidas y la creación de la plantilla es dirigida. O bien existe la opción de crearlas de forma manual, creando las propias variables totalmente personalizadas de texto, numérico, booleano, etcétera. De forma que podemos generar una plantilla mucho más personalizada y adaptada a nuestras necesidades. Vamos a generar una plantilla para este caso, guiada, para que veáis lo sencillo que es crearla.
Eh, plantilla Zenith. Aquí tenemos las distintas categorías. Tenemos una categoría general, como podemos ver, habilidad con las distintas piernas, fuerza física, liderazgo, actitud, etcétera. Tenemos conceptos técnicos ofensivos, técnicos defensivos y tácticos ofensivos y tácticos defensivos. Para hacer una prueba rápida vamos a seleccionar varias de cada categoría para que lo veáis. Aquí podemos seleccionar y seleccionar las que queramos. Y esta sería la forma de crear una plantilla tipo. ¿Vale? Una vez que creamos la plantilla, seleccionamos las variables, esos son los total de campos, es el resumen de la plantilla y crearíamos la plantilla. ¿Vale? Ya tendríamos ya disponible para utilizarla para analizar cualquier jugador. Aquí tendríamos la plantilla Zenith que la hemos creado hoy. ¿Vale? Una vez que hemos creado la plantilla, ya sí nos iríamos a elegir el jugador que nos interesaría analizar. Vamos a elegir este, por ejemplo, vamos a elegir este de aquí, por ejemplo. Daríamos clic a nuevo análisis y lo primero que nos pide sería elegir la plantilla que queremos utilizar para nuestro análisis. Podemos utilizar esta o podemos utilizar cualquier otra, ¿vale? Esta que acabamos de crear ahora. Como veis, la forma de completar el análisis es bastante sencillo e intuitivo. Y una vez que... Voy a ir rápido para que lo veáis. Una vez que acabamos de completar todas las variables, daríamos a guardar análisis y nos aparecería ya el análisis para este jugador que acabamos de realizar aquí. ¿Vale? Aquí vemos que con esta plantilla hemos realizado este análisis para este jugador. Si hacemos clic sobre el análisis, nos va a llevar a la pantalla del análisis. Aquí vemos información general del jugador, vemos fortalezas y áreas de mejora en base a los valores que obtenemos de cada variable y es un pequeño resumen que nos muestra. Luego podemos trabajar con las distintas variables de forma visual para, por ejemplo, hacer un radar plot con solo ciertas variables o con todas. ¿Vale? Aquí abajo tendríamos los datos del análisis en bruto. Podemos añadir la descripción de las variables para recordar qué significa. Y luego, como os comentaba al principio del vídeo, hay una funcionalidad que es la generación de resúmenes con IA. ¿En qué consiste esa funcionalidad? En base a todos los valores que hemos incluido en el análisis para cada variable, la aplicación genera un resumen en formato texto con un pequeño, con distintas secciones de fortaleza, áreas a mejorar y posibles recomendaciones. Y eh, evidentemente, si no nos gusta este texto que genera la IA, siempre podemos editarlo, ¿vale? Se abriría un cuadro de editor de texto donde podemos directamente, pues imaginaros que las recomendaciones, las dos últimas no nos gustan, las podemos directamente eliminar, podemos editar cualquier texto y guardarlo. También podemos añadir notas adicionales independientemente del resumen de ella que nos genera. ¿Cómo compartirlo? Podemos darle a este botón de aquí y generarlo en PDF, de forma que podemos compartirlo de una forma mucho más visual de lo que nos ofrece la propia plataforma para compartirlo. Os voy a demostrar cómo se vería. ¿Vale? Nos generaría un informe de este tipo con la información del jugador general arriba, con los insights de datos, con las fortalezas y debilidades, con los propios datos del análisis, el diccionario de variables y finalmente el resumen de IA editado por nosotros. ¿Vale? Si generaríamos notas, pues también aparecería al final con la fecha de creación del análisis y con toda la información necesaria de cada jugador. Como veis, es una forma bastante sencilla de generar análisis de jugador. Aquí volveríamos a la parte principal de la sección de análisis. Y la propia aplicación también trae una serie de herramientas de exploración de nuestros propios datos. ¿Vale? La idea es generar una base de datos propia que nos permita pues, generar insights y tomar decisiones en base a los análisis que vamos realizando.
Por ejemplo, con la plantilla Zenith solo hemos generado este informe, pero imaginaros que tenemos otra plantilla con la cual hemos generado más informes, por ejemplo, estos dos de aquí. Lo que podríamos era seleccionar y explorar los datos directamente desde la propia plataforma, bien por un radar plot, bien por un análisis de percentiles o bien por un análisis de similitud de jugadores. En el caso de que queramos hacer un análisis de similitud entre todos los jugadores de la base de datos, pues podríamos hacerlo en base a las distintas variables elegidas, que podríamos filtrarlo directamente desde aquí, ¿vale? Lo mismo para jugadores como para equipos, que vamos a ver cómo se haría de esta forma, ¿vale? Esta sería el final de cómo se realiza un análisis de jugador. Para analizar un equipo, el procedimiento sería exactamente el mismo. Entonces, vamos a pasarlo bastante por encima como caso práctico, porque realmente la idea es exactamente la misma. Como veis, el formato es idéntico. Tendríamos una sección de mis equipos, tendríamos el propio catálogo de equipos que eh, tiene las mismas competiciones que hemos visto anteriormente, tanto de club como de selección, y tenemos la sección de plantillas para realizar nuestros informes. De forma que el procedimiento aquí sería completamente idéntico. Generaríamos una nueva plantilla o bien de forma dirigida con las variables de equipo predefinidas por WinWave o bien en forma manual con nuestras propias variables. Y una vez que tenemos la plantilla elegida, podríamos realizar el informe y tendríamos un informe de equipo como de la misma manera que tenemos para jugador, con la misma información. En este caso sería para Argentina, con los insights, el radar, con los datos de análisis, que en este caso serían hasta las variables predefinidas por WinWave en formato en el proceso guiado, el resumen de IA y las notas adicionales, ¿vale? Es decir, el workflow para generar informes de análisis de jugador y de equipo sería idéntico. Lo único que cambia es la escala de análisis, o bien jugador o bien equipo, ¿vale? Algo también interesante que podemos hacer dentro de WinWave y que agrupa tanto o contiene tanto análisis de jugador como análisis de equipo son los análisis de partidos. En este caso, WinWave también trae un catálogo de partidos, los cuales para las distintas competiciones podemos filtrar por fecha, podemos filtrar por competición y podemos realizar un análisis a nivel de partido. Como digo, dentro del propio análisis de partido podemos realizar informes tanto de equipo como de jugador para asociar ese informe a un partido determinado, en el caso de que estemos interesados en realizar un análisis de cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, algún partido del Mundial para analizarle, por ejemplo, este mismo de Brasil-Marruecos, por ejemplo, le podemos directamente asignar a mis partidos y analizarle. Como vemos, a diferencia de los análisis de jugador y de equipo, es que podemos directamente, tenemos un campograma donde vamos a poder también generar una visualización de campograma. En primer lugar, podemos editar todo lo que tiene que ver con resultado, formación elegida por cada uno de los equipos, añadir el entrenador, la fecha, la hora, el estadio, etcétera. Toda la información que deseamos añadir a nuestro informe directamente aparecerá eh, en esta vista, ¿vale? Vale, ¿cómo completar el campograma? Aquí en la parte de abajo tenemos las alineaciones y mediante el botón de añadir, pues podemos añadir los distintos jugadores que pueden participar dentro de ese partido. Voy a elegir al azar directamente jugadores, ¿vale? Por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿vale? Y una vez estén dentro del campograma, podremos editar sus posiciones y analizarles uno por uno. Ahora mismo les está añadiendo al campograma, ¿vale? Podemos editar su posición, podemos trabajar directamente con ellos. Aquí podemos, lo mismo para Marruecos, ¿vale? Tendríamos la opción de editar las estadísticas dentro del propio del jugador, dentro del propio partido. Por ejemplo,
podemos cambiar el número de minutos que juega, podemos el número de goles, podemos dar una valoración para ese jugador y automáticamente ya se actualizaría en el campograma, como podemos ver en otras plataformas como SofaScore, FotMob, etcétera. Aparecería directamente aquí la vista con los eventos que ha tenido lugar, que ha generado ese jugador. De igual manera, podemos generar un análisis para este jugador utilizando una de las plantillas que tenemos. Por ejemplo, si utilizamos la plantilla seleccionada, la que hemos generado ahora, la plantilla Zenith, podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero a nivel de partido. Esto se diferencia con el otro análisis que hemos realizado, en que aquí el nivel de detalle es que podemos analizar a este jugador sin salir del partido y generar un informe asociado a ese partido. ¿Vale? Entonces, una vez que vayamos aquí, ya podemos ver que tenemos el análisis de Cayo Enrique y aquí abajo ya tendríamos todos los análisis que hemos ido realizando para nuestros jugadores. Evidentemente, podemos ir a ver el análisis completo y nos llevaría a la vista de análisis que hemos visto anteriormente con el jugador que hemos analizado, ¿vale? Pero esto es súper útil porque podemos analizar los 5 mejores jugadores de cada equipo, asociarles a este partido y verlo de la forma en la que hemos visto anteriormente. Igualmente podemos generar un análisis de equipo. De la misma forma que hemos hecho a nivel de jugador, podemos hacerlo a nivel de equipo para este partido. Podemos elegir una plantilla determinada. Bueno, esta sería esta misma. Lo voy a hacer rápidamente para que veáis a ver cómo quedaría. Vale. Y el proceso es el mismo. El drawer aparece aquí en la derecha con todas las variables y la forma de completarle es relativamente rápida. Una vez que tenemos ya el informe, pues aparecería el análisis completado del equipo. Le podemos ver directamente aquí el informe, igual que hemos visto el de Argentina antes. La única diferencia es que aquí está asociado a un partido, con lo cual, una vez que generemos el informe PDF, etcétera, nos quedará asociado al partido y podemos seguir trabajando perfectamente en este informe, ¿vale? Podemos añadir notas generales de este partido también, etcétera. Y lo mismo que hemos hecho para un equipo, para cada jugador y equipo, lo podemos hacer para el siguiente. De forma que tenemos dentro de un mismo informe tanto informe de partido como informe de jugador como informe de equipo. Ese sería el nivel de detalle mayor al que podemos llegar. ¿Vale? Si volvemos a la página de análisis, el último tipo de análisis que ofrece la plataforma sería el Shadow Team. Que el Shadow Team, como hemos comentado al principio, es una forma de tener una cartera de jugadores ordenado por estructura, por grupos de edad. Imaginaros que solo estamos interesados en jugadores sub-21 o jugadores sub-23 o de una cierta nacionalidad o de una competición determinada. Pues esta herramienta lo que nos permite es, mediante un campograma, generar un shadow team con potenciales fichajes o potenciales jugadores a analizar. ¿Cómo generamos un shadow team nuevo? Vamos aquí a shadow team. Aquí, por ejemplo, damos un nombre, damos una descripción, una temporada, por ejemplo, para la temporada 2026-2027, para sub-23 y una formación determinada. Por ejemplo, vamos a seleccionar de todas las que tenemos un 4-4-2, por ejemplo, ¿vale? Le damos a crear y aquí automáticamente ya nos aparece el Shadow Team. ¿Cómo completarlo? Pues fácil. Hacemos clic sobre el botón más y a partir de aquí podemos elegir tanto de nuestros jugadores, los que tenemos en cartera, como desde el catálogo de jugadores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a elegir defensas, vamos a elegir, imaginaros a modo de ejemplo, vamos a elegir desde aquí, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Elegimos este, por ejemplo, y elegimos este, por ejemplo. Añadimos candidatos
y una vez elegidos se quedarían, por ejemplo, en esta sección de lateral izquierdo, estos 4 que hemos elegido. Si pinchamos sobre ellos, podemos editar la información de, por ejemplo, si la prioridad es alta para este jugador, si está destacado o no, el estado, si es en seguimiento, preacuerdo, si está listo para fichar o está descartado, lesionado o en desarrollo, ¿vale? Igualmente, desde esta sección podemos ver el perfil completo del jugador, podemos eliminar del shadow team el jugador y podemos crear un análisis igual que hemos hecho para nivel de partido. Podemos directamente crear el análisis de jugador desde aquí y quedaría guardado en nuestra base de datos de análisis. Sería otra forma de llegar a generar un análisis de jugador. De forma que aquí tendríamos tanto tanto el shadow team como la lista de análisis que acompañan al Shadow Team. Y esto es muy interesante porque una vez que completemos todo el Shadow Team, por ejemplo, vamos a añadir eh, otra posición. Imaginaros aquí, bueno, que no sea la misma posición, pero vamos a añadirlo desde aquí. Para que veáis cómo queda el renderizado en PDF, porque luego lo interesante de esto es que puedes gestionarlo directamente desde aquí y luego renderizarlo en formato PDF, ¿vale? Y en formato PDF, al igual que el informe de jugadores, tiene esta pinta, tiene un encabezado con el Shadow Team, con la temporada, la formación, a qué categoría pertenece, que en este caso sería sub-23, el total de candidatos con la prioridad, el nombre, la edad, el equipo al que pertenece, y luego una tabla detalle donde nos aparece toda la información por posición con toda la información de prioridad, del estado, si está destacado o no, etcétera. Y si tuviésemos informes de análisis de cada jugador, pues también podríamos asociarles y generar el informe de la forma que hemos hecho anteriormente. Lo cual creemos que es una funcionalidad interesante a la hora de trabajar en direcciones deportivas o agencias de representación, scouts, etcétera, porque nos permite tener a golpe de vista el campograma con posibles candidatos para un equipo determinado o una sección determinada con toda la información detallada de cada jugador. Y como digo, se puede acompañar del informe de jugador apropiado y correspondiente. Vale, pues esto sería el último tipo de análisis que podemos realizar con WinWave. Como prometí al principio del vídeo, voy a presentaros por encima en qué consiste el planner y cuál es un poco la idea de WinWave en torno al cómo gestionar las tareas de análisis dentro de la plataforma. Como bien digo, al principio del vídeo os comenté que la comunicación y la interacción entre los miembros del staff o del grupo de trabajo es fundamental y es un pilar fundamental dentro de la plataforma y apostamos por ello. Y una de las funcionalidades que proveemos para conseguirlo es el planner. El planner básicamente es un gestor de eventos y tareas. Entonces tenemos en formato calendario, podemos generar tanto una tarea como un evento. La diferencia entre ellos es que un evento sería algo puntual, como una reunión, como una sesión de análisis individual, como una comida, como un retiro, y una tarea se extendería en el tiempo. Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. De forma que podemos asignar, por ejemplo, vamos a crear una tarea para que lo veas. A ver, análisis de España, por ejemplo, para el Mundial. Le podemos asignar a un proyecto creado o no. En este caso sería análisis de equipo. Análisis de equipo y aquí podemos analizar dentro del catálogo de equipos. Aquí podríamos decir el equipo al que queremos seleccionar. A ver si aparece. Vale, España Mundial. ¿Vale? La fecha de inicio sería la de hoy, 25 cuando esté, y fecha final el 30, ¿vale? La prioridad alta y el estado, pues inicialmente podemos ser que esté pendiente, ¿vale? Vamos a marcar la fecha y la fecha fin. Imaginemos que
esa sería la idea. Aquí podemos filtrar por tareas, por proyecto, y ahí aparecería, por ejemplo, análisis de España que comenzaría este día y acabaría este día, ¿vale? Evidentemente le podemos asignar, en el caso de que pertenezcamos a un equipo, le podemos asignar un analista determinado y ese analista recibiría una notificación mediante la cual le has asignado ese análisis para realizar. Y una vez que abra la tarea, tiene la opción directa de crear el análisis desde aquí y subir el PDF asociado a ese delivery. Aquí no funciona porque realmente estamos trabajando como un analista individual. Pero en el caso de pertenecer a un grupo de análisis que tenemos esa funcionalidad dentro de WinWave, ofreceríamos esa notificación al analista para que realice el análisis. Aquí aparecería dentro del planner de este diagrama de Gantt qué tareas están pendientes, qué tareas están en progreso, cuáles están en revisión y cuáles están bloqueadas. Y la forma de trabajar sería arrastrando directamente la tarea y aquí ya directamente el analista trabajaría en esa tarea. Si hay algún tipo de impedimento, aparecería en bloqueado o iría avanzando en las distintas fases de la creación de una tarea. Aquí tenemos también una vista de timeline, de forma que podamos ver en los distintos meses. Aquí veis, por ejemplo, la tarea creada, cómo visualizarlo también. Y esto es súper interesante porque ya tenemos grupos de trabajo trabajando con WinWave, de forma que hay un analista jefe o responsable y hay dos, tres, cinco analistas que alimentan la misma base de datos del equipo y tienen asociados distintas tareas. Entonces, este grupo de trabajo lo que está realizando es alimentando una base de datos propia de forma organizada y en todo momento saben qué están realizando cada uno. Como si cualquier equipo de IT se tratara, lo que trata de conseguir el planner es que todos los miembros del equipo, en especial el responsable del equipo, entienda y sepa qué está haciendo cada miembro del staff o del equipo. Entonces, sabemos que otro miembro está trabajando en análisis de un equipo en concreto, otro en análisis de jugador, se puede ver en tiempo real el avance del trabajo, se puede ver en tiempo real los resultados del trabajo. Entonces ya no trabajamos con carpetas de Drive o Dropbox o archivos sueltos que se pierden en emails o se pierden en WhatsApp. Aquí directamente tenemos una base de datos centralizada y una forma de trabajar que proponemos para tener todos los archivos, todos los proyectos, todas las tareas centralizadas y en todo momento el cuerpo técnico o el grupo de trabajo sabe cuál es el estado de trabajo de cada compañero, lo cual creemos que puede ayudar a trabajar de forma más eficiente. Esta funcionalidad es relativamente nueva de WinWave y las próximas actualizaciones traen mejoras dentro de la experiencia de usuario para el planner. Y finalmente, hay una sección que es la de plan de desarrollo individual, que no vamos a entrar muy por encima, pero dentro del análisis hemos visto la parte de scouting, que es la que estaría centrada este vídeo que hemos estado, que estamos trabajando ahora, pero hay una parte de análisis individual que se centra en el desarrollo individual de jugadores y, como veis aquí, lo que nos permite es que el propio jugador y el analista están conectados mediante cuentas individuales. Es decir, el jugador tiene su cuenta WinWave que va asociada a la cuenta de analista del propio analista y interaccionan mediante la compartición de evaluaciones, eh, creación de objetivos conjuntos como fortalezas, oportunidades, aspiraciones. Aquí directamente podemos asociar vídeos, presentaciones para que el jugador entienda su desarrollo. Tenemos la opción también de crear una trayectoria del jugador, análisis de lesiones, análisis de partidos directamente para evaluar, igual que hemos hecho a nivel de partido al inicio del vídeo, pues también podemos hacerlo aquí a nivel de jugador y compartir recursos con el jugador y que el jugador comparta con nosotros recursos. Como digo, el jugador tiene cuenta WinWave, con lo cual
están en contacto continuo mediante chat, notificaciones, y esta sería una funcionalidad dirigida para analistas individuales, no tanto scouts, sino analistas individuales de desarrollo individual que permita tener de forma centralizada un historial de desarrollo con el jugador o jugadores que analizan. Y dentro del plan de analista pro, el analista tiene acceso a la creación de 30 cuentas de jugador, lo cual está incluido dentro del propio plan, ¿vale? Y como digo, el jugador tiene una vista de su historial en todo momento. ¿Vale? Y para finalizar con este vídeo, os voy a presentar una funcionalidad totalmente nueva que hemos lanzado esta semana y sois los primeros que lo vais a ver, que es el WinWave Atlas. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra propuesta dentro de Atlas? El potenciar el scouting basado en análisis espacial. ¿Por qué? Porque existen muchísimas aplicaciones y además con todo el desarrollo de la IA, cada día surgen aplicaciones nuevas, bases de datos, formas de analizar. eh, Prácticamente que cada equipo podría tener la suya, pero hay un gap en cuanto al análisis espacial y patrones de distribución de talento que nosotros queremos abordar y hemos hecho un proyecto exclusivo dentro de WinWave que trata de esto, de detectar talento mediante análisis espacial, mediante mapas. ¿Qué nos permite Atlas dentro de WinWave? Bueno, aquí cabe destacar que de forma totalmente gratuita para todo el mundo que lo desee, las 5 competiciones top europeas y las segundas divisiones están incluidas para jugar con ello y trabajar con ello. Nos permite detectar equipos, conocer historia de equipos, entrenadores, jugadores que destacan en distintas ligas, próximos partidos, lo cual puede ser interesante, por ejemplo, estoy interesado en jugadores sub-23 dentro de segunda de la Championship y voy a hacer un viaje, quiero ver los próximos partidos donde va a participar este jugador, o quiero hacer una visita a Barcelona y quiero ver cuáles son los próximos partidos de primera, segunda, tercera ref que tiene lugar en torno a este lugar. Entonces, a modo de ejemplo, os voy a enseñar cómo funcionaría. Todo está alimentado con IA, aunque tenemos filtros para gestionar la información. Pero, por ejemplo, podemos estar interesados en lo que os he contado. La- pero, por ejemplo, podemos hacer una consulta con lenguaje natural. Por ejemplo, podemos hacer una consulta de la lista de los jugadores top 10 sub-21 de la Premier League. Y aquí nos van a aparecer la lista de jugadores. Una vez que tengamos esa lista, vamos a poder acceder al perfil de cada jugador, vamos a poder ver dónde están situados, cuáles son sus próximos partidos, vamos a tener acceso a las funcionalidades de análisis igual que hemos tenido antes y podemos tener también, el objetivo de todo esto es meter una capa más de análisis y de detección de información que no nos lo pueden dar otras aplicaciones en formato tabla, que es normalmente como vienen este tipo de aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, Estebao, Garnacho, Krupi, el máximo Pichichi, sub-21, si no me equivoco. Y luego ofrecemos distintas métricas propias que son índices de tanto general como por competición como por edad. Esto es algo propio dentro de WinWave, en el cual mediante una valoración de 0 a 100, contemplando distintas estadísticas, pues categorizamos y rankeamos los distintos jugadores y equipos de la plataforma. En este caso, pues vemos que para el rango de edad está en un percentil muy alto, está el jugador. En cuanto a competición, también está por encima de la media, como veis en el gráfico. Y luego podemos ir directamente a nivel de equipo
ver información sobre el propio equipo al que pertenece, cómo está ubicado respecto a sus compañeros de equipo. Y aquí podemos ver más información del club. Por ejemplo, la media de edad del Bournemouth de Iraola, podemos ver los top 5 en base a estas métricas, podemos ver la plantilla en cuanto a las distintas posiciones y luego tenemos la capacidad de analizar. Evidentemente, esta es la versión gratuita. Si quisiéramos realizar informes de jugador o de equipo dentro de WinWave, navegaríamos a Atlas, navegaríamos a este jugador o equipo y automáticamente nos aparecería la plantilla para analizar ese jugador o equipo directamente desde el mapa. ¿Vale? Y luego tenemos información como los próximos y últimos partidos, cuál es la localización de cada partido, información sobre el entrenador, en este caso Andoni Iraola, un poco la historia, podemos seguir cuál ha sido un poco su trayectoria, un poco a modo Wikipedia, podemos obtener esa información. Y luego más información pues, sobre la ciudad, sobre la localidad. Es un poco para personas que les interese un poco más sobre la ciudad y sobre el club. Pues también tenemos incluido en la versión gratuita demo de Atlas para, como digo, las 5 grandes ligas y las segundas. Y para los usuarios de pago, todas las competiciones, incluidas primera ref, segunda ref, tercera ref, toda esta información, lo cual para cuerpos técnicos o para direcciones deportivas de primera ref, segunda ref, tercera ref, puede ser muy interesante el hecho de quiero hacer scouting sobre esta zona en concreto. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Y dime los jugadores relevantes sub-21 que han destacado en esta temporada o que tienen un índice WinWave alto para analizar o para añadir a la cartera. Entonces, en vez de filtrar no solo por métricas numéricas, lo que pretendemos con Atlas es también fomentar el análisis espacial y meter esta capa eh, súper útil para detectar talento. ¿Vale? Y ya para finalizar, os voy a enseñar un caso de cómo quedaría el análisis de, de área. Imaginaros lo que os he contado, ¿no? Que queremos, por ejemplo, venimos a esta parte de Italia, por ejemplo, y queremos ver en un radio de 100 kilómetros, pues qué equipos hay, cuáles serían sus próximos partidos, etcétera. Entonces, imaginaros este mismo caso para una tercera red o para una segunda red, donde hay mucha cantidad de información, de talento oculto y podemos detectarlo mediante análisis espacial. Aquí vemos los equipos y lo mismo podríamos hacer con los jugadores y con los próximos partidos que tienen lugar en esa zona. ¿Vale? Haríamos la misma consulta. Como digo, bueno, soy los primeros en ver esta funcionalidad de Atlas, es un nuevo producto dentro de la familia de WinWave. Creemos que puede ser interesante, de mucha utilidad para analistas, scouts, direcciones deportivas que quieran detectar talento en zonas concretas. Y, y nada, por mi parte eso es todo. Ha sido un placer estar con vosotros. Cualquier duda que surja, todo lo que necesitéis, tenemos el contacto aquí abajo, ¿vale? El correo contact@winwave.ai. Tenemos aquí el chat para directamente establecer una conversación con nosotros mediante soporte de WinWave. Establecemos un chat para contactar y, y bueno, todo lo que necesitéis a vuestra disposición y ha sido un placer. Así que muchas gracias.